La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Hoy vamos a hablar de bulos y desinformación, que es un tema que afecta a toda la sociedad, pero que golpea con más fuerza a las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social. Para ello me acompaña Agustina, que es miembro del grupo de participación de APN Castilla-La Mancha, Lara, del equipo de Verifica RTVE, y por supuesto con Alba, que es la compañera de producción. Bienvenidas, chicas, ¿qué tal estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para situarnos un poco y para que las personas que nos están escuchando todavía como nos conocen, Lara, nos gustaría que nos explicaras qué es Verifica RTV y cómo surge la idea, ¿no? Cómo surge el trabajo que desempeñáis. Sí, pues mira, Verifica RTVE es el departamento de verificación digital de Radio y Televisión Española y actualmente en el equipo somos 8 personas. Nuestro trabajo consiste en detectar, investigar y alertar a la población de los contenidos potencialmente desinformativos que circulan en redes sociales y canales de mensajería instantánea como pueden ser WhatsApp o Telegram. El departamento nació como un equipo permanente en diciembre de 2020 a raíz de la desinformación en torno a la pandemia de la COVID-19, pero vamos, que previamente el equipo sí que se activaba de manera puntual en fechas y citas señaladas como por ejemplo las elecciones. Lara, ¿cómo os enteráis de los bulos y cómo los contrarrestáis? Pues mira, un compañero del equipo realiza una monitorización y un análisis de los contenidos que circulan en redes sociales y que pueden ser desinformativos a primera hora de la mañana y a partir de ahí realizamos una selección de temas atendiendo a un criterio periodístico basado en la viralización de la publicación que encontramos y en el riesgo que supone esa publicación para la población, ¿no? Entonces, para contrastar imágenes, por ejemplo, descargamos primero el vídeo o la imagen que vayamos a verificar y guardamos de forma permanente el mensaje que lo difunde, porque a veces los desinformadores borran sus bulos una vez que ya han sido desmentidos. Entonces luego intentamos geolocalizar el punto exacto donde se registra el contenido audiovisual y buscamos imágenes o vídeos adicionales que se pueden relacionar con el contenido que vamos a verificar. Es decir, que estén grabados en el mismo lugar, que aparezcan las mismas personas, que muestre otras perspectivas. Después de eso también, dependiendo del contenido, pues realizamos búsquedas por palabras claves en las principales agencias audiovisuales y medios locales que hagan referencia a lo que ha ocurrido en esa imagen. En el caso de que el contenido a verificar sea una afirmación, una publicación, por entendernos un texto, ¿no? Una frase, pues también lo guardamos de manera permanente este mensaje o la publicación y después buscamos información y fuentes que nos ayuden a contrastar su veracidad. Esto puede ser pues documentos o estudios, investigaciones publicadas, pero también contactamos muchas veces con expertos y expertas en la materia que estamos investigando para que ellos nos lo expliquen mejor con sus palabras y, por decirlo de alguna forma, pues de una forma más científica o más especializada en el caso. Entonces, una vez que hemos escrito este texto, pues uno o dos compañeros hacen una lectura para sugerir correcciones y posteriormente la editora al cargo realiza una corrección final para luego publicar nuestro artículo. Vaya, muy interesante. Y en relación con la pobreza y la exclusión social, ¿cuáles son los bulos más frecuentes que os encontráis y qué impacto tienen en las personas que los sufren directamente y sobre el trabajo de la ONG? En general, los bulos que más se difunden son los que están relacionados con las personas migrantes, los que aseguran que reciben dinero público, que viven en mejores, entre comillas, condiciones que el resto de la ciudadanía, o incluso los que tratan de vincular a la migración con la delincuencia. Nosotros en Verificar TV hablamos con varias personas migrantes y les preguntamos cómo les hacía sentir este tipo de desinformación. Entonces los entrevistados nos contaron que se sienten como si no fueran nada en este país y que eso les imposibilita adaptarse al 100%. También nos explicaron que la generalización de esta narrativa no solo les afecta psicológicamente, sino que también les dificulta aún más la convivencia en la sociedad, por ejemplo, a la hora de buscar vivienda. Al relacionarlo sobre todo con la delincuencia en estos mensajes desinformativos, luego les cuesta mucho más acceder a vivienda y hacer trámites que a lo mejor para el resto de personas que vivimos en España son más fáciles. También en momentos puntuales detectamos bulos que tienen como objetivo desincentivar la solidaridad ciudadana, por lo que me preguntaba sobre las ONG. El impacto real que tiene este tipo de bulos lo vimos con la famosa foto del abrazo de Luna,
la voluntaria a un migrante tras llegar en patera, que era bueno, lo que decía la voluntaria de Cruz Roja, que Luna se vio inmersa en una ola de acoso y de odio en redes sociales. Pero esto también lo hemos visto claramente durante la trágica Dana en Valencia, que ocurrió hace cerca de un año, cuando se difundió desinformación para sembrar dudas sobre las ayudas ofrecidas por parte de ONGs como Cruz Roja y Cáritas. Aunque estas falsedades se difunden con el objetivo de desacreditar a las instituciones y organizaciones que coordinan las ayudas, tienen un impacto directo en las donaciones y el voluntariado que están realizando los ciudadanos a los afectados por la Dana. Wow. Lara, desde vuestra experiencia, ¿cómo se construye y difunde un bulo? ¿Por qué circulan tan rápido? Por lo general, detrás de estos bulos se encuentran usuarios con perfiles, principalmente en X, que es la antigua Twitter, y en Telegram, que suelen contar con muchos seguidores y que viralizan rápidamente estos contenidos. En ocasiones esta desinformación salta a otros canales, por ejemplo en WhatsApp, donde no se puede saber quién difunde originalmente el bulo y donde normalmente se descontrola, porque se redifunde en cadenas y al final pues no sabemos de dónde viene este mensaje. La desinformación suele aparecer cuando no hay información. Entonces los desinformadores aprovechan los momentos de ausencia de información oficial para propagar sus narrativas. De ahí la importancia de actuar con rapidez y ofrecer información veraz desde las instituciones a la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer las personas para detectar si una información es falsa y no caer en la trampa? Pues mira, para no caer en la desinformación, lo mejor cuando vemos algo que nos chirría un poco es detenernos. Nos paramos un momento y en cuanto podamos lo leemos bien y contrastamos que cumpla unas características que pueden ser, por ejemplo, sobre todo titulares llamativos que intenten captar nuestra atención, que sean como demasiado fuertes para ser cierto. También aquellos que son de fuentes anónimas o que citan a voces expertas sin especificar más datos, en el sentido de, por ejemplo, expertos aseguran que no sé qué. Siempre hay que saber de dónde viene o a dónde llegamos, ¿no? Si investigamos un poquito quién está difundiendo esa información. Y luego una cosa que también muchas veces suelen ser los fallos gramaticales y ortográficos, aunque esto lo vemos más en ciberestafas, pero bueno, también hay mensajes que cumplen esta característica y que, bueno, que añaden a estas pistas para saber si es algo falso o no. Yo sobre todo diría que hay que prestar especial atención a la manipulación emocional, a estos bulos que juegan con las emociones de los lectores. Como decía antes, ¿no? Lo que es muy llamativo, que busca apelar a las emociones, al enfado, a la tristeza, que es al final lo que acaba moviendo a la gente. Muy bien, gracias. Quiero saber cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para ayudar a las personas mayores, a los envejecientes, para poder contrarrestar los bulos, ya que ellos están atrapados con el boom de la tecnología. Pues para responderte, Agustina, lo primero es que tienes toda la razón. Es un colectivo muy vulnerable que se encuentra de repente ante este gran monstruo, ¿no? Que es la tecnología y lo complicada que es a veces. Nosotros solemos ofrecer consejos, pero sobre todo intentamos hacer activamente en nuestros artículos una labor no solo de alfabetización mediática, que lo he comentado antes, que es como intentar educar a la ciudadanía, ¿no? Ofrecerle la información y las herramientas para que ellos mismos puedan disfrutar de la tecnología. Intentamos que nuestros artículos sean legibles, que no sean complejos, que no se utilicen palabras a veces demasiado ornamentales, que sean directas para que puedan saber exactamente qué pasos hemos seguido y cómo hemos conseguido llegar a nuestras conclusiones. Y luego también, por ejemplo, tenemos a disposición de los usuarios un canal de WhatsApp y también nuestro correo, donde pueden hacernos sus consultas y muchas veces nos suele llegar personas mayores que nos preguntan por mensajes de SMS que han recibido, de bancos, de multas y demás, que son en realidad son ciberestafas, ¿no? Son fraudes y que pretenden pues quedarse con sus datos personales o incluso con su dinero, estafarle, pero también a veces nos preguntan, por ejemplo, por medicamentos y bueno, falsos medicamentos y supuestos remedios naturales y mucho como más de este estilo, ¿no? De, oye, esto es verdad que cura la diabetes o que te ayuda con el ritmo cardíaco. Nos suelen preguntar mucho sobre esto y siempre intentamos pues responder a sus consultas y estar a su disposición. Oh, muy bien, muchas gracias. En España hemos visto un aumento de los delitos de odio en los últimos años, pero más allá del contexto de nuestro país, ¿qué está pasando en Europa y en el mundo? Una de las narrativas desinformativas que detectamos de manera recurrente tiene como principal objetivo, como decía antes, ¿no? Criminalizar a la población migrante.
En nuestras monitorizaciones encontramos diariamente contenidos y vídeos descontextualizados no solo en España, sino en el resto de los países europeos, incluso fuera de la Unión Europea, normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que ocurre es que en contextos y episodios específicos, como en los casos de Mocejón, no sé si lo recordáis, y recientemente en Torre Pacheco, es que se aprovechan de la situación para reforzar sus narrativas desinformadoras. Entonces somos testigos de cómo la desinformación alimenta los discursos de odio en redes sociales. Como en estos casos, el discurso de odio tiene consecuencias reales en nuestras vidas. Más allá de las pantallas, cuando los contenidos se viralizan tan rápido, tienen un impacto directo en las calles. Muy al hilo de todo esto, Lara, a mí me surge una duda con respecto a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se plantea este contexto? Sobre todo, qué retos tenemos como sociedad para frenar esa desinformación y paralizar un poco la manipulación que hay hacia la ciudadanía en general? Porque al final o sea, podemos vernos envueltos en manipulaciones que nos dirijan un poco las decisiones que vayamos a tomar. Pues situaciones como decía la Dana en Valencia o incluso la actual guerra de Israel en la Franja de Gaza evidencian la importancia de la verificación de contenidos, ¿no? Gran parte de la ciudadanía se informa sobre lo que ocurre en el mundo a través de las redes sociales. Y por desgracia hemos visto que junto a contenidos veraces sobre estos acontecimientos también han circulado numerosos bulos. Por lo tanto, tenemos que actuar, tenemos que aunar esfuerzos en ofrecer información veraz, contrastada y de calidad para que los ciudadanos estén informados correctamente y siempre. Para ello es crucial, en este caso, el papel de los medios de comunicación y su esfuerzo en ofrecer alfabetización mediática, ¿no? Es decir, enseñar a la ciudadanía a manejarse en Internet y en redes sociales, permitiendo así que los usuarios tengan herramientas para combatir la desinformación que se cruzan en estas redes sociales. En relación con esto, destacamos la importancia de que la ciudadanía tenga información veraz a su alcance, como decía, que es la base de la democracia y uno de los pilares del sistema democrático, sobre todo, como tú preguntabas, en este contexto electoral. Qué bien. Y para ir cerrando, nos gustaría que nos comentaras desde las entidades sociales cuáles son las herramientas o las estrategias que podemos utilizar para frenar esa desinformación. Pues bueno, así rápidamente, en la página web de Verifica, nosotros ofrecemos una caja de herramientas básicas para aquellos usuarios que que se estén iniciando en el mundo de la verificación y otra caja de herramientas avanzadas para los usuarios más experimentados. Pero bueno, en general, nosotros recomendamos que cuando un usuario reciba un contenido a su teléfono móvil o ve un mensaje en las redes sociales, que acuda a los canales oficiales de las fuentes que se mencionan. Por ejemplo, si es algún ministerio, si se habla de algo que tenga que ver con fuentes policiales, por ejemplo. Entonces, eso y que sospechemos de los mensajes que sean demasiado alarmistas, que lo he comentado anteriormente, ¿no? Sobre todo ante la duda, que no redifundan los contenidos. Pues muchísimas gracias a todas por las recomendaciones y por vuestra participación en este episodio. Y yo, para concluir, voy a hacer más que un resumen final, un alegato a cuestiones sobre las personas que trabajáis informándonos al resto de la sociedad, un poco alegando que no se olviden de los valores que deberíamos de tener para seguir asegurando derechos sociales y velar por esa justicia social. Que es verdad que muchísimas personas que trabajan en la información y, bueno, ya no solamente personas, sino medios de comunicación, hay veces que lo dejan un poco en el tintero. Y por otra parte, tampoco quiero dejar a la ciudadanía la parte corresponsable que tiene, que cuando les llegue información, que contrasten siempre la información, que busquen otras fuentes fiables de información y que también, cuando se desmienten esos bulos, que propaguen el desmitificación de bulos, ¿no? Entonces, no sé si vosotras queréis concluir con con alguna idea final. Estáis en el momento ahora. Por nuestra parte, nada, desde Verifica, solo decir como reflexión final que tenemos que evitar la desinformación, obviamente, pero aún más aquella que tiene como objetivo a los colectivos más vulnerables, ¿no? Esto es un trabajo conjunto desde organismos civiles, la política y los medios, especialmente
ya lo he dicho antes, los medios de comunicación tienen el papel de no exacerbar ese tipo de contenidos, desmentirlos y no permitir que la población tenga una opinión sesgada o dividida o polarizada. Para nosotros lo más importante en relación con esto es la exactitud de la información. Y lo que tenemos claro es que frente a la desinformación lo que hace falta es información. Si las instituciones, las autoridades y los medios ofrecemos una información veraz y contrastada, habrá menos espacio para la rumorología. Entonces, las redes sociales también deberían hacer más por combatirlas, ¿no? Etiquetando, por ejemplo, los contenidos que ya están ampliamente desmentidos como falsos. Pues muchísimas gracias por formar parte de esta interesante entrevista. Yo creo que o sea, esto da para hablar durante mucho tiempo. Gracias a las personas también que nos están escuchando. También os recordamos que desde el proyecto de participación tenemos web propia. Igualmente estará los enlaces puestos en la descripción del podcast. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos.